¿Te imaginas entrar a un hospital para dar a luz y salir en un ataúd? ¿Sabías que en el siglo XIX las mujeres tenían más miedo de los médicos que del parto mismo? Y si te contara que un simple acto, que hoy hacemos casi sin pensar, podría haber salvado millones de vidas. Esta es la historia de un hombre al que el mundo trató como a un loco, solo porque decía que había que lavarse las manos. Su nombre era Ignaz Semmelweis, y su lucha no fue solo contra una epidemia silenciosa, sino contra la arrogancia de toda una profesión. Si te interesan las historias que la historia prefirió olvidar, suscríbete y dale like. Viena, 1846. En la capital del Imperio Austrohúngaro, el Hospital General de Viena es uno de los centros médicos más importantes de Europa. Pero detrás de sus paredes elegantes se esconde una tragedia que pocos quieren ver: la fiebre puerperal, una infección que mata a las mujeres poco después del parto, está fuera de control. Las cifras son escalofriantes. En algunas salas, 1 de cada 3 mujeres muere tras dar a luz. La causa: nadie lo sabe con certeza. Algunos médicos culpan a los miasmas del aire, otros creen que es cosa del destino. Las teorías van desde el clima hasta la constitución emocional de la mujer. El hospital tiene 2 clínicas de maternidad. La primera clínica, atendida por médicos y estudiantes de medicina, tiene tasas de mortalidad altísimas. La segunda, dirigida por comadronas, registra muchas menos muertes. Las mujeres de Viena ruegan no ser enviadas a la primera clínica. Algunas llegan a dar a luz en la calle para evitar entrar a ella. Pero nadie parece preguntarse seriamente por qué hay tanta diferencia. Nadie, excepto un joven médico húngaro, recién llegado al hospital, Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis, de apenas 28 años, no era un médico común. Observador incansable y profundamente humano, quedó horrorizado por las muertes en la sala de partos. Su obsesión: entender por qué las mujeres morían más bajo el cuidado de médicos que con las comadronas. Durante meses, comparó datos, observó rutinas y analizó cada detalle. Pero fue una tragedia personal la que iluminó su mente. Su colega y amigo, Jakob Kolečka, murió tras una infección producida por una herida accidental con un bisturí usado durante una autopsia. Semmelweis notó algo inquietante. Los síntomas que mataron a Kolečka eran idénticos a los de las mujeres víctimas de fiebre puerperal. Entonces, la conexión fue fulminante. ¿Y si los médicos, que pasaban directamente de realizar autopsias a atender partos sin lavarse las manos, estaban llevando partículas contaminantes de los cadáveres a las mujeres? Una idea revolucionaria y perturbadora. En 1847, Semmelweis ordenó algo inaudito: que todos los médicos y estudiantes se lavaran las manos con una solución de hipoclorito de calcio antes de tocar a las pacientes. El resultado fue inmediato y asombroso. La tasa de mortalidad cayó de más del 10% a menos del 1% en cuestión de semanas. Sino, había encontrado la causa. Y más aún, había encontrado la cura. Cualquiera pensaría que un descubrimiento capaz de salvar miles de vidas sería celebrado. Pero la realidad fue muy distinta. La teoría de Semmelweis chocaba frontalmente con la mentalidad de la época. ¿Cómo era posible que médicos respetados, formados en las mejores universidades, fueran responsables, aunque sin querer, de la muerte de sus pacientes? La comunidad médica reaccionó con furia y desprecio. Su idea era considerada humillante, casi ofensiva. Muchos se negaban a aceptar que sus propias manos pudieran ser vehículos de muerte. Además, en un tiempo donde los gérmenes eran desconocidos, recordemos que Pasteur aún no había publicado su teoría microbiana. Hablar de partículas cadavéricas invisibles sonaba más a superstición que a ciencia. Semmelweis, frustrado y cada vez más aislado, cometió un error. En lugar de intentar dialogar con sus colegas, comenzó a atacarlos públicamente. Los acusó de ser asesinos, de tener manos ensangrentadas, y les exigía que aceptaran su culpa. La medicina, sin embargo, es un mundo de egos.
Su tono beligerante terminó por cerrarle aún más las puertas. Fue despedido del Hospital General de Viena y obligado a regresar a Budapest. Allí, trató de continuar sus prácticas, pero el desprestigio ya lo perseguía. Nadie quería oír hablar del doctor de las manos lavadas. Su salud mental comenzó a deteriorarse. En sus últimos años, escribió cartas desesperadas a otros médicos, rogándoles que adoptaran su método. Casi nadie respondió. Algunos lo ridiculizaban. Otros simplemente lo ignoraban. Semmelweis había salvado miles de vidas, pero murió convencido de que había fracasado. En 1865, Ignaz Semmelweis fue internado en un manicomio tras mostrar signos de desequilibrio emocional. Murió pocas semanas después, a los 47 años, a causa de una infección, probablemente por una herida maltratada. Irónicamente, murió víctima de aquello contra lo que tanto luchó: la falta de higiene médica. Pero el tiempo le daría la razón. A partir de la década de 1870, gracias a los trabajos de Louis Pasteur y Joseph Lister, la teoría microbiana comenzó a ser aceptada. Lister, en particular, impulsó el uso de antisépticos en cirugías, validando muchas de las ideas de Semmelweis. Décadas después de su muerte, los mismos hospitales que lo despreciaron comenzaron a enseñar sus métodos. Hoy, lavar las manos es una práctica básica en medicina, y su importancia quedó más clara que nunca durante pandemias como la del COVID-19. Semmelweis fue finalmente reconocido como el padre del control de infecciones, y su nombre aparece en universidades, hospitales y monumentos de todo el mundo. Pero su historia sigue siendo una advertencia. A veces, la verdad tarda en ser aceptada, especialmente cuando desafía el orgullo. Ignaz Semmelweis no solo descubrió una verdad científica, descubrió también lo difícil que es cambiar una mentalidad. Murió incomprendido, pero su legado vive cada vez que un médico, una enfermera o incluso tú te lavas las manos. Su historia nos enseña que no siempre basta con tener razón. A veces, el mayor obstáculo para el progreso no es la ignorancia, sino el orgullo. Y ahora, te pregunto a ti, ¿crees que hoy seguimos ignorando verdades incómodas por no querer aceptar que estábamos equivocados? Si esta historia te tocó, regálanos un like y suscríbete para descubrir más historias reales que merecen ser contadas.